Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un cordial saludo. Nos vemos nuevamente para continuar con la serie El reinado del anticristo. Un tema muy delicado que tenemos que trabajar cubiertos por el manto de la Virgen María y por la sangre de Cristo. Un tema delicado, un tema que se ha escrito muchísimo y nosotros vamos a tratar de dar una versión bastante sintética de conjunto. Es el quinto programa de la serie Profecías Esperanzadoras para estos últimos tiempos. Esta serie es parte de la Franja de la Fe que el grupo de misioneros de Teleamiga, que nos identificamos como miembros de la Iglesia Una y Fiel y nos sentimos en misión hacia la Iglesia Remanente. Iglesia Remanente que no es una secta, sino al contrario, es el mismo cuerpo de Cristo, 2000 años de iglesia en su cuerpo, que mantiene fidelidad al magisterio de la iglesia y que por lo tanto queremos defender a la iglesia que tanto amamos, de la cual somos parte, nacimos en ella, nos hemos criado en ella y queremos morir en ella. Y este quinto programa de la serie es parte de una visión que hemos querido darles sintética, en el que, basados en la Biblia, primero que todo, como fuente de información, fundamentados también en más de 200 apariciones de la Virgen María y de Jesús alrededor de los 5 continentes, en los que, por misericordia, nos han preparado a esta última generación a la que le correspondió vivir unos últimos tiempos, nos dan una guía para saber manejar los tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que van a ir creciendo. Por lo tanto, sí, estamos haciendo un resumen de más de 200 casos de apariciones en los 5 continentes, en los que la Virgen María ha explicitado con mucho detalle lo que en la Biblia está, pero que no siempre sabemos entender. Ella nos ayuda a comprenderlo, pero recordamos que como iglesia que somos, estamos fieles al magisterio de ella. La iglesia en su magisterio nos da unos lineamientos para saber interpretar la revelación privada. Nos ajustamos estrictamente a ello. Y para esa síntesis precisamente de tanto estudio, de tantos libros que me ha correspondido escribir en los últimos 25 años sobre esta investigación amplia, hemos querido dar una serie muy corta de programas que dé la visión completa de lo que la Biblia, el magisterio y la Virgen María y Jesús nos han dicho en la revelación pública y privada. Lo hemos sintetizado en un cuadro que busca dar una visión global de estos últimos tiempos, o sea, el por qué Dios permite todo esto. Nos da también una misión, el qué hay que hacer para poder manejar esto, y una estrategia, concretamente el quién, cómo, cuándo y dónde obrar para dejarnos ayudar del cielo. El cielo respeta nuestra libertad. Nos ayuda con la revelación pública y privada, pero nosotros lo tomamos o lo dejamos. El grupo de misioneros hemos tomado esta información, la hemos aceptado con fe de niños, con una fe sencilla, y la compartimos con ustedes. Este cuadro, que es como un mapa de trabajo de estos programas, sintetiza en una sola página, en un solo esquema, un poco de ingeniero como soy, todo el panorama que queremos compartir. Para ello ya vamos en
4 programas. Este es el 5º programa. En este esquema hemos estado trabajando las distintas columnas que corresponden al cuadro. Una columna secuencial. Dentro del tiempo no ponemos fechas, pero sí ponemos fechas tentativas. No hay nada cincelado en mármol, pero los signos de los tiempos muestran su inminencia y hay algunos puntos de referencia que nos dan una guía respecto a la evolución de los eventos dentro del tiempo. En un par de programas trabajamos la primera columna, la fundamental. Recordemos que estamos en una guerra espiritual, en una guerra por 8.000 millones de almas. Una guerra que, aunque es espiritual, se manifiesta físicamente, como veremos, como hemos estado viendo en los últimos programas y en el de hoy. Pero a este tema, la toma de la iglesia, lo hemos privilegiado. Le dimos 2 programas. Uno, el proceso de la toma de la iglesia, y otro, los principales cambios doctrinales que el falso profeta ha estado introduciendo en ella, como consecuencia de una consolidación del modernismo, que en 7 batallas, 3 de ellas las ganamos, una empatamos con el Concilio Vaticano II, y estamos en una 5ª batalla que estamos perdiendo temporalmente. Así está escrito en la Biblia que ha de ser con la gran apostasía en la iglesia, también hasta la 6ª, como veremos a través de estos programas, la perderemos entre comillas, pero ganaremos la última batalla, y quien gana la última batalla, gana la guerra. En fin, también en el programa pasado vimos el colapso mundial. Hay 2 eventos previos a la aparición del anticristo. 2 eventos que introducen un nuevo orden mundial y que los que estamos en este momento viviendo. La toma de la iglesia está muy adelantada en estos últimos 5 años y estamos ya al borde, está todo maduro. No podía empezar todo esto hasta que tuviéramos la toma de la iglesia. Ya está suficientemente realizado como para que en muy próximos días, ojalá esté equivocado y se demorara 1 año o 2 años en empezar el colapso mundial, pero todos los signos de los tiempos que estamos leyendo en los medios de comunicación muestran la inminencia de un colapso económico, la inminencia de una guerra mundial, de unos cataclismos ecológicos que van a permitir que ya empiece el nuevo orden mundial. Cataclismos que son causados por el mismo anticristo. En fin, y hoy vamos a trabajar entonces sobre la base de que cuando esto empiece y después de un corto tiempo esté el mundo ya en un caos, en una crisis, en un colapso total, en ese momento, obviamente con el aviso que nos va a equilibrar las fuerzas, como vimos en el programa pasado, vamos a pasar a trabajar el día hoy, los 7 años de la semana de Daniel. Los 7 años que definen los últimos tiempos y es el reinado del anticristo. El gobierno del anticristo, para ser más precisos, porque ese gobierno son durante de 7 años, como nos dice Daniel 9, una primera parte en el que aparece el anticristo, arregla los problemas que ha causado, es el héroe del mundo, en solo 3 años y medio arregla todo lo que le da al mundo un nuevo orden mundial sumamente eficiente. Ahora, vamos a ver esa primera parte, y luego de eso, de 3 años y medio, cuando ya ha conseguido seducir a 2/3 partes de la población, viene, ya no es el dictador benévolo, sino el dictador tirano, y es lo que se llama propiamente el reinado del anticristo en el sentido bíblico, en el que durante 3 años y medio va a tener una autocracia total y va a perseguir a la iglesia ya en forma de misericordia. Veamos esos 2 temas que, como ha sido la política de este segmento, no, y por el poco tiempo dispuesto, por querer dar una visión, una misión y una estrategia, tenemos que prescindir de las citas bíblicas y de las citas de los tantos evidentes que hablan al respecto para poder dar el panorama. Esas citas bíblicas, cada cosa que digo aquí tiene una referencia bíblica o varias, y tiene decenas de evidentes que lo explicitan y del cual estoy resumiendo.
Tengo que remitirme a la parte escrita, por ejemplo, en el libro Crónica de la Batalla Final de los Últimos Tiempos, en su capítulo 6, que corresponde a lo del Anticristo, y también en el libro Jesús habla hoy y nos prepara para la batalla final, en el capítulo 6, dado que trabajan en paralelo. 170 años de profecías de la Virgen María en los 5 continentes, a más de 100 videntes que referimos acá, decenas de este tema, y en solo 4 años a María de la Divina Misericordia le repite y le profundiza detalles que antes eran inéditos sobre esto que vamos a hablar a continuación. Bueno, pasemos entonces a ver estos 2 segmentos, esos 7 años. La primera parte, los 3 años y medio primeros, vamos a trabajarlos sobre 6 puntos, 6 subtemas. Vamos a ver cómo asciende el Anticristo sobre la base del colapso mundial como el Salvador del mundo y hace un pacto entre muchos que son precisamente los que van a ser realizados. Cómo se consolida la Iglesia Ecuménica Universal como batalla espiritual. Cómo sube a la ONU e implementa el nuevo orden mundial, el Anticristo. Solución económica y de control, la marcación de la marca de la bestia, la respuesta católica que tenemos que dar a esta seducción tan satánica, y cómo el mundo queda dividido en 2 para la segunda parte y última parte del proceso. Veamos el primero, veamos el Anticristo, cómo aparece, cuál es su perfil, cómo está descrito en tantos padres de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, tantos místicos y santos durante 1800 años y en los últimos 150 años muy explícito en tantas apariciones. Un personaje encantador, hermoso, se parece mucho para su imitación, al fin y al cabo quieres imitar a Cristo, físicamente a la iconografía muy parecido, muy hermoso, muy apuesto, de una simpatía extraordinaria, políglota, habla todos los idiomas, menos el latín, lógicamente, de raza judía, no es una encarnación de Satanás, es un hombre nacido de una, como dice la Salet, de un obispo y una monja, que desde pequeño está totalmente poseído por Satanás, de una inteligencia impresionante y potenciado con los dones preternaturales que le da el Anticristo, que le da el demonio, un salvador, amigable, bueno, que seduce de una forma impresionante. Pero tendremos que remitirnos al capítulo correspondiente para poder ver muchos detalles más al respecto. En todo caso, tiene 2 caras, una externa y una interna. La externa es la que la mayoría de la gente va a ver, la interna es la que va a ver la iglesia remanente, alertados por la Biblia y por la revelación privada. Asciende sobre esa crisis tremenda causada por él, económica y bélica, como vimos, aparece como el Salvador del mundo ante un caos tremendo, sin alimentos, sin vivienda, anarquía total en el mundo. Venezuela a nivel internacional y mundial, todo caído. Y se presenta el día de la declaración. El día de la declaración, cuando todo el mundo está desesperado, une todos los canales de televisión, une todos los medios para presentarse en sociedad. Vamos a ver después de una pequeña pausa cómo se manifiesta, cómo se presenta en sociedad y seguimos viendo los distintos pasos, cómo se consolida como líder mundial, no solamente socioeconómico y político, sino espiritual. Ese día de la declaración une todos los canales de televisión, internet, radio, celulares y se presenta en sociedad como un hombre encantador que viene de Oriente, con ideas especialmente espirituales, sumamente atractivas, sumamente bien presentadas, frescas, aparentemente descontaminadas,
Pero también se presenta como un genio que es económico, social, que va a poder arreglar todos los problemas. Ofrece unos planes tremendos en un momento en el que, como Hitler, antes de la Segunda Guerra Mundial, se presenta una sociedad en caos, aparece el Salvador del mundo y la gente desesperada va a aceptar a alguien que le presenta finalmente una solución. Va donde los judíos y se presenta como el Mesías esperado por ellos. Es de raza judía, de la tribu de Dan. Con los dones preternaturales que tiene, se presenta como el Mesías esperado por ellos. Jesús les dijo hace 2000 años, no me reciben ahora, cuando venga otro, sí lo van a aceptar como el Mesías. Y es el Mesías esperado por ellos. Quedan encantados. Con sus dones preternaturales les hace señales milagrosas. No milagrosas, solo Dios hace milagros, pero sí prodigiosas. Los engaña, lo aceptan. Finalmente llegó. Como tienen el poder económico del mundo y político, lo ascienden a las Naciones Unidas como solución al mundo y para montar el nuevo orden mundial por ellos esperado. Va donde los musulmanes. Todas las religiones están esperando una especie de Mesías. Y él se le va a presentar a cada una como ese gran personaje esperado. Se presenta como el Imán Mahdi que ellos están esperando. Les presenta cartas, hace prodigios y lo aceptan como tal. Caen en su encanto. Y otro grupo más numeroso que el de los católicos, más de 1.300 millones, viene a sus pies. Va donde los budistas, que también están esperando un Maitreya, el quinto Maitreya. Se presenta como el quinto Maitreya, con sus prodigiosos efectos preternaturales, potenciados por Satanás, los convence y tiene otros 400, 500 millones de personas religiosamente poseídas. Va donde los hindúes que están esperando el Krishna y también les da cartas, se presenta como ese Krishna esperado y lo aceptan como tal. Otros 800 millones. Es más, viene a donde la civilización cristiana, a los católicos y a los protestantes, y se presenta como la segunda venida de Cristo. Eso lo hace paulatinamente porque sería muy fuerte de frente, pero sí lo da a entender y la gente lo está esperando y empieza a sospecharlo. Él les permite esa ambigüedad y poco a poco se va presentando como la segunda venida de Cristo, como el Cristo que viene por segunda vez. Ahora, ¿qué hace él? Bueno, para la guerra y hace un pacto entre muchos. Ahí empiezan los 7 años. El mundo está convulsionado, el mundo está en un colapso total y en guerra. Lo ha parado un poco la guerra, el aviso y los efectos del asteroide que llegó. Sin embargo, todavía hay guerra, una guerra suicida. Ya ha empezado una parte atómica. Él llega y para la guerra. Le dice a los judíos, ¿ustedes son mis hijos? Sí. A los musulmanes, ¿ustedes son mis hijos? A los árabes, sí. ¿Cómo pueden estar peleando? Y lo mismo a los chinos, budistas, sintoístas, a todas las religiones ortodoxas. Engaña a la mayoría de las religiones y los pone y hace un pacto de salvación, un pacto de salvación económica y de integración social ante un mundo totalmente desintegrado, en guerra todos con todos. Y hace el pacto famoso, el pacto entre muchos, que empieza a contarse los 7 años. Para la guerra, se lleva todos los laureles, queda como el héroe del mundo que estaban esperando y empieza a seguir influyendo. Se presenta ahí sí, con todo su equipo, un equipo impresionante de personajes que lo rodean, los mejores cabezas del mundo, como el Mesías político económico que requiere el mundo, postrado y destruido económicamente, productivamente, ecológicamente, y da unos planes impresionantes, muy bien vendidos, muy bien presentados, y ante el vacío de líderes, ante el vacío de programas, todo el mundo desesperadamente acepta con gran regocijo sus planes.
Pero la parte más delicada de todas es la consolidación de la Iglesia ecuménico humanista universal. Recordemos que estamos hablando desde 8.000 millones de almas. Él aprovecha que el falso profeta, el antipapa, ya tiene lista la Iglesia católica en una forma ecuménica y humanista. Y con todos los adeptos que ha ganado de todas las religiones, hace con él un pacto socioecuménico. Con una iglesia en Roma, crea una nueva iglesia que va a aceptar a todas las religiones. Y en ese ecumenismo hace ese pacto en el que el poder político, económico, cultural, social del anticristo con su nuevo orden mundial queda finalmente ayudado y totalmente amalgamado con la Iglesia Ecuménica Universal, con la religión. No puede postrar solamente a nivel de hambre y necesidades a la gente, necesita dominarlas espiritualmente, y con esta herramienta de la Iglesia que tanto desarrolló con tanto tiempo, tomándosela paulatinamente, ahora sí tiene todo el poder que estaba buscando, poder completo. Sube e implementa su nuevo orden mundial, un socialismo espiritual con modelo de China. Un modelo, el socialismo, el comunismo va a subir nuevamente, ya está subiendo, pero ya no ateo, fracasó como ateo. El hombre es espiritual por naturaleza. Ahora va a ser una espiritualidad tipo nueva era, una espiritualidad como esa humanista del falso profeta. La Iglesia Católica y la nueva era van a dar la base espiritual para ese gobierno. Con 10 regiones, divide el mundo en 10 regiones, como dice la Biblia, en cada uno un avatar, y hace una especie de Commonwealth, donde hay un solo gobierno mundial con 10 departamentos, por decirlo así, un solo país con 10 departamentos, con su avatar de su línea, con los mejores genios, los mejores programas que ya los tienen todos listos, los presenta y empieza inmediatamente a funcionar. Implanta su nuevo orden mundial con gran regocijo y con una gran aceptación y una gran paz sobre todo esto. Bueno, soluciona económicamente y da control con la marca La Bestia. Todo el sistema productivo, ¿cuál es la solución que él ofrece? Vamos a poner a producir todas las empresas, se ha quedado con ellas, con el nuevo orden mundial y con la crisis económica. Los bancos y el gobierno mundial, inclusive los países han quebrado, pero el gobierno mundial tiene todos los activos del mundo, los pone a producir. Da todo el que entre al nuevo orden mundial y a la falsa iglesia, les da trabajo, les da vivienda, les da alimentos. Tiene todos los alimentos del mundo guardados. Todas las grandes multinacionales tienen grandes reservas que sacará de circulación en el momento dado apropiado y la sacan en este momento como forma de seducir. Todo el que entre va a tener bonos de guerra inicialmente mientras empieza nuevamente la producción agropecuaria. Todo el que entre al nuevo orden mundial tendrá esos privilegios, tendrá trabajo, le devuelven sus empresas, le devuelven su casa que perdió, le dan trabajo, comida. Solamente tiene que dejarse colocar un chip. La economía está postrada. En una inflación como la de Venezuela, las monedas ya ninguna sirve. Propone un nuevo orden mundial económico con un chip inteligente, ya está todo organizado, que es un adminículo que ustedes han conocido, que tiene código de barras, el 666, y que se implanta como única moneda mundial. Salen todas las monedas de circulación. Una sola moneda, en la cual le colocan el sueldo y los supermercados llenos nuevamente con el chip inteligente o con un tatuaje en la frente, pone y le descarga ahí como una tarjeta crédito débito o pone la frente como backup. Si no entramos en ese sistema, no podremos comprar ni vender. Excelente. Y con ese chip arregla muy fácilmente la economía. ¿Cuál es el problema? Si nos dan todo y no tenemos nada. El problema es que hemos sido advertidos que esa es la marca de la bestia. Dice el Apocalipsis en San Juan, cuando venga el anticristo, hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente.
Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio. El que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es una cifra de un ser humano. La cifra es el 666. Y lo grave es que quien se coloque la marca, quien se ponga el chip, quien entre al nuevo orden mundial, quien haga un pacto, porque tiene no solamente que colocarse el chip inteligente, tiene que hacer un acto de acatamiento político espiritual con una oración de apostasía. Quien lo haga, dice la Biblia, en Apocalipsis 14, después del 13, empieza a describir que quien se deje marcar en la frente o en la mano tendrá que beber también el vino embriagante de Dios que está preparado puro en la copa de su enojo, y empieza a describir el infierno. Quien entre al nuevo orden mundial y a la falsa iglesia ecuménica universal con plena conciencia y plena voluntad, en un acto de falta de fe, después de haber tenido el aviso, el milagro de haber habido una última evangelización, lo está haciendo con plena conciencia y con plena voluntad. Nadie va a poder decir: yo no sabía, lo hice porque no podía darle de comer a mi familia, porque no tenía alternativa. Sí tiene alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa la da la Virgen. Dice, como respuesta católica a la solución, en sus muchas revelaciones: no entren en ese sistema. Conformen grupos de oración, cenáculos que se conviertan en comunidades autosuficientes. Y como en los últimos tiempos, como en los tiempos apostólicos, esas comunidades van a proveer todo a sus miembros. Va a haber una economía informal. Como no se puede comprar ni vender, va a tocar hacer como los indios originalmente cuando no había moneda. Va a ser por canje, trueque y canje de bienes y servicios en una red tanto de grupos rurales como en grupos urbanos. No nos dejemos marcar, dice la Virgen. Marquémonos con la marca de la Virgen, con el rosario, la consagración al Inmaculado Corazón, con la Eucaristía. Hagamos un acto de fe y nos da la promesa de que no nos va a faltar nada a la iglesia remanente que no venda su alma por un plato de lentejas. Podremos vivir dignamente en forma milagrosa, pero con la ayuda nuestra. Veremos cuál es la propuesta de la Virgen un poco más después de esto y podremos culminar el desarrollo de esta presentación. ¿Cuál es la propuesta de la Virgen? Se lo dice al Padre Gobi en unas palabras muy precisas. Déjense nutrir y formar por mí. Déjense marcar con mi sello, por mí, con mi sello maternal. Si mi adversario marca con su sello a todos sus secuaces, ha llegado el tiempo en el que yo, vuestra celestial capitana, marco con mi sello maternal a todos aquellos que se han consagrado a mi corazón inmaculado y forman parte de mi escuadrón. Así quedarán marcados con mi sello de amor que los distingue de todos aquellos que se han dejado seducir por la bestia y llevan el número blasfemo. El dragón y la bestia nada pueden hacer contra aquellos que han sido marcados con mi sello. ¿Sí? Hay una alternativa a la marcación de la bestia, la marcación con la Virgen María, con la consagración. Dentro de poco el mundo va a quedar dividido en dos, todos marcados, o con la marca de la bestia o con la marca de la Virgen. La marca de la Virgen se hace el día en que nos consagramos a su inmaculado corazón. Así como en el tiempo de Egipto, los israelitas con las 10 plagas, la instrucción que le dio Dios para que no llegaran las plagas a los israelitas y si les afectara a los egipcios, marcamos el dintel de la puerta con la sangre del Cordero. Esa es la marca de la Virgen, que nos pone una señal en la frente y en las manos a los consagrados y nos va a proteger para cuando venga el ángel de la muerte estemos protegidos. Nos da todo el cielo, no puede obligarnos a aceptarlo, está en nosotros recibirlo o no. En esa forma también cumpliremos con lo que tanto nos ha recomendado la Virgen. Al no poder haber un mercado y no poder comprar ni vender, tendremos que conformar comunidades apostólicas autosuficientes que provean en una red por trueque las necesidades de la comunidad apostólica de los últimos tiempos. El mundo queda dividido en dos,
para la abominación de la desolación. Después de que 3 años y medio tiene todo listo, ha seducido a 2/3 partes de la población. Con una tercera parte ya definitivamente no pudo. Ya como sabe que no pudo hacer nada, saca las uñas y prohíbe lo que marca la diferencia entre 2/3 partes y una tercera parte, con los marcados por la Virgen, que es la Eucaristía. Prohíbe la Eucaristía bajo pena de muerte. Esta es la abominación de la desolación, se cumple en los primeros 3 años y medio. Bueno, hemos visto la primera parte y la segunda parte podemos hacerla muy concreta. Pero en la segunda lo vamos a ver en 6 partes también, decíamos. Hace un control total excluyente, conforma la trilogía satánica, exige adoración. Hace una inmensa influencia, todo se hace bajo una inmensa influencia de la nueva era. Pongámosle ojo a la nueva era. Es la parte más delicada y está oculta detrás esperando su aparición para realmente terminar de influir en la iglesia. Habrá una gran apostasía moral, la gran persecución, pero seremos protegidos por las comunidades autosuficientes. Entonces, veamos para esta segunda parte, veamos el desarrollo entonces. El control total excluyente. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Cuando toma el poder completo, traiciona a los masones, traiciona a los judíos, traiciona a los Illuminati, porque ya les da unas dádivas, pero él ya no comparte el poder, lo centraliza completa y totalmente. Hace una falsa paz, ya tiene todo organizado. Todas las personas del mundo, las 2/3 partes, están como en China. Todos tienen trabajo, comida, vivienda, alimentación, porque un buen esclavo necesita todo eso para ser productivo, para trabajar 10 horas, 6 días a la semana. Y tiene que descansar y tiene que recrearse y creer que es libre. Todo eso tiene que ser en esa forma. Y conforma la trilogía satánica ya en forma más evidente. En el Apocalipsis 13 está marcada que va a haber la bestia. Hay 3 personajes en los últimos tiempos. La bestia que sale de la tierra, el falso profeta. La bestia que sale del mar, el anticristo, que es la bestia. Y Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Sí, ya quedan configurados. Los 3 personajes empiezan a pedir inclusive adoración. Es que ahí viene un dilema que no es fácil de entender, una paradoja. ¿Cómo es posible que la mayoría de los líderes mundiales y de los dueños del poder del mundo, esas grandes familias, todos esos personajes sean satánicos, sean luciferianos? ¿Cómo es posible entender que la masonería sean en los grados altos, del 30 y pico para arriba, hasta el grado 33, los últimos grados, ya son luciferianos? No le dicen nada a los de los primeros niveles. ¿Cómo es posible que la nueva era, en sus partes más expresivas, ya sean directamente luciferianas? ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica haya hecho pactos satánicos en los años 60 para entregar la iglesia a Lucifer en ceremonias detalladas y documentadas por personas como Malachi Martin, como el Padre Amort, que han mostrado cómo las jerarquías altas de la iglesia hicieron unas misas satánicas para consagrar a Lucifer la iglesia y quitarla del poder de San Miguel Arcángel. Todo eso es un misterio que medio queda develado cuando entendemos qué es lo que hay detrás de esto. Cómo estas personas, las más brillantes del mundo, las más entendidas, las más cultas, las más estudiadas, caen bajo el poder de Lucifer. No podría ser, es inconcebible en una cultura católica, en una cultura cristiana, con la base en la Biblia, donde Lucifer es el ser del mal y Dios es el Dios del bien. Lo que pasa es que ellos son maniqueos. Un tema muy profundo que no tenemos tiempo aquí de desarrollar, pero ellos tienen una mitología tremenda. Creen que hay 2 dioses, uno bueno y uno malo. Que hubo una gran pelea hace muchos siglos, en los que el Dios bueno perdió, el pobre Lucifer,
Y el Dios malo, el Dios Yahvé, el Dios Adonai, ganó. Y la historia en la Biblia y todo es escrita por el ganador. Y tristemente se tomó la civilización, se tomó el poder, en Occidente especialmente, y los residuos de los seguidores de ese Dios bueno quedaron en grandes, en Egipto, en el Himalaya, en diferentes partes, y por la masonería y por algunas religiones orientales. Ahora cambia la historia, dicen ellos, y ahora sí, el verdadero Dios bueno, Lucifer, viene a ganar la batalla después de tumbar finalmente a la civilización cristiana, y ellos van a tener poder, y el Dios Yahvé Adonai va a estar en su sitio como el Dios malo, el que coarta, el Dios autoritario, el Dios castrante, el Dios que no deja la libertad al hombre, ni que deja que sea el hombre Dios como él. Todo eso son temas misteriosos, pero que ellos los toman muy en serio, tanto que la sociedad va a ser diseñada en eso. La nueva era va a tener un papel, decíamos, impresionantemente fuerte, porque la nueva era es básicamente un satanismo light, que poco a poco también, al igual que la masonería, nos va llevando al satanismo duro. Es impresionante todo esto. Una vez quitadas las esclusas durante estos últimos 3 años, la apostasía moral va a ser tremenda. La homosexualidad, la poligamia, todo lo que ustedes dicen, la droga va a ser permitida en las tiendas, todo va a ser aprobada. La pornografía no va a ser solamente como en internet como ahora, sino en la televisión cotidiana. Todo eso, todas las barbaridades éticas y morales de la apostasía moral van a quedar en una sociedad de 2/3 partes de la población que ya está inclusive satanizada y que han hecho pactos satánicos con las iniciaciones luciferinas, con todo esto. Vendrá la gran persecución finalmente, cuando esta iglesia remanente se retrae y cuando viene el anticristo a ir en contra de los que se mantienen firmes. Protegidos de todas maneras por las comunidades. Llegaremos a terminar esto y hacer unas conclusiones después de una pausa que nos permitan tomar un resuello. Entonces, estábamos viendo que las comunidades van a estar en ese momento ya maduras. El tema de las comunidades es un tema que tendremos que trabajar más a fondo. Lo nombramos periódicamente en todas las presentaciones, porque no solamente tenemos que ser conversos, no solamente tendremos que estar consagrados al Inmaculado Corazón para estar marcados por la Virgen, con nuestra familia para ser cubiertos con el manto de la Virgen y la sangre de Cristo. Tendremos que poner nuestra parte. Dios nos quiere proteger, pero no es un Dios alcahuete, no es un Dios que nos da todo. Siempre, en todo lo que Él provee y garantiza, uno tiene que poner una parte y Él pone lo demás, aunque sea pequeña, como los 5 panes y los 3 pescados. ¿Sí? Algún día, muy pronto, ya están empezando, pero solamente hasta que venga el colapso mundial la gente lo va a tomar en serio y va a empezar a obedecer a la Virgen para ser comunidades autosuficientes, para hacer granjas autosuficientes, para proveer alimentos, que es la parte más delicada de todo este proceso, tanto ahora del colapso mundial como los 7 años del anticristo, en el que no podremos comprar ni vender. ¿Sí? Al fin haremos caso y podremos integrarnos, pero sobre la base, como decíamos hace un minuto, de cenáculos de oración, con grupos de oración que maduren y puedan finalmente llegar a ser comunidades apostólicas. Obviamente que con el aviso, con la última evangelización, con el milagro, vamos a hacer, y es un Pentecostés que nos va a domar, que es lo difícil, ese egoísmo, ese autocentramiento, esa competitividad que no nos permite vivir en comunidades, y por eso van muchas que han empezado, han fracasado. Llegará el momento en que finalmente emprenderemos más grupos y podremos salir adelante. Ahora, los últimos 3 años y medio,
Durante los primeros 3 años y medio, ya al fin habremos consolidado granjas autosuficientes y una red de grupos de oración que conforman comunidades apostólicas a nivel urbano, con un canje de bienes y servicios. Y para entonces nos tendremos que retraer. Los últimos 3 años y medio ya no vamos a predicar, ya no vamos a hacer apostolado de los últimos tiempos. La Virgen se repliega los últimos 3 años y medio, la mujer, la iglesia, se repliega los últimos 3 años y medio al desierto. Sí, 3 años y medio que estaremos perseguidos, pero estaremos protegidos por la Virgen María, por su manto, y solamente 2 personajes serán los que saldrán a predicar. A predicar para mantener esa tercera parte sólida y para ganar unas últimas poquitas almas de esas 2 terceras partes tomadas por el falso profeta y por el anticristo. Bueno, ellos van a tener una historia muy interesante. No tenemos mucho tiempo de analizar todo esto, pero esos van a ser no los podrá durante 3 años y medio hacer ningún mal el anticristo. Esos 2 personajes son del Antiguo Testamento. Ellos no murieron, fueron arrebatados al cielo, han estado en una especie de limbo y van a volver en este tiempo y nos van a guiar en los 3 últimos años y medio. Bueno, con esto tenemos un poco, muy aceleradamente, es un tema sumamente amplio, una exposición de la segunda parte, de la primera parte y de la segunda parte de los 7 años del reinado del anticristo. 7 años de gobierno, los últimos 3 años y medio propiamente del reinado del anticristo en el sentido literal de la Biblia. Vimos finalmente 6 manifestaciones también de esta segunda parte. Con base en ello ya tenemos que empezar a hacer algunas conclusiones y recomendaciones sobre todo esto. Algunas consideraciones ya de perspectiva en este avance que ya llevamos. Mire, ya llevamos todas estas columnas realizadas. Para el próximo programa no tenemos sino los últimos 2 eventos posteriores a los 7 años del anticristo. Pero sí tenemos que tener conciencia que esto tiene una perspectiva teológica. Lo más importante es la parte espiritual, la iglesia remanente que surge y vive durante todo este tiempo. Consideraciones y conclusiones y recomendaciones como el que tengamos esto como una realidad, que tengamos esto como un hecho verídico. Mucha gente toma esto como una especulación, como una posibilidad, como una cosa que puede suceder pero dentro de mucho tiempo. Pero veamos 2 realidades acá. Esto es una realidad que se está manifestando ante nuestros ojos, primera cosa. Muy documentado en la Biblia, que es la palabra de Dios, se va a cumplir todo y los signos de los tiempos son evidentes ya de que todo está maduro. Pero algo muy importante, la concepción de que esto puede suceder, pero no sabemos cuándo. Sí es cierto que no hay fechas, pero está todo increíblemente cercano. Démosle seriedad, preparémonos a esto, tomemos en serio finalmente la consolidación de los cenáculos de oración que van a convertirse en comunidades apostólicas. Preparémonos, dejémonos ayudar, convirtámonos, consagrémonos al Inmaculado Corazón. Aprovechemos a la Virgen María, aprovechemos las profecías. La Virgen María, como les decía en alguna oportunidad, después de dar viajando por todo el mundo, desacomodándose del cielo, viniendo a sufrir nuevamente, llora en las apariciones diciendo: ¿qué más pudiera yo haber hecho que no haya hecho? Hasta lágrimas de sangre he derramado para llamarle la atención y prepararlos para este periodo tan difícil. Difícil, pero que tiene una concepción de esperanza. Bueno, 2 eventos posteriores que veremos en el próximo programa. Dijimos que hay una fuente de información que profundiza todo esto. El cuadro seguiremos mandándoselo a todo el mundo, siempre con un mensaje de esperanza, ¿sí? Veremos en el próximo programa el 6º de la serie,
Las últimas 2 columnas, la purificación del mundo, el cielo nuevo y la tierra nueva. Como hemos dicho siempre para finalizar, nos gusta estar en contacto con ustedes. Nos gusta que nos escriban, que nos hagan preguntas, podemos contestarle, aclaraciones de cualquier cosa. Y en algunas oportunidades estamos dispuestos, personalmente, dentro de nuestras posibilidades, para tener un contacto personal al teléfono 319-321-3269 con base en Bogotá. Gracias por su atención. Los esperamos para la próxima reunión en el nombre de Jesús y en el nombre de la Virgen María. Muchas gracias por su atención.